de la imagen del mundo cristiano. Y tercero, la fundamentación del poder y del derecho en el principio de la virtud cristiana. Ahora bien, la lectura de la interrelación entre la ética y la política va a ser asumida por Santo Tomás de Aquino, porque para él el Estado debe interpretarse metafóricamente como si fuera una nave, y el gobernante ha de tener la función de guiarla como un timonel competente a su puerto, a su destino. Sin embargo, esta función es entendida como un ordenamiento de la existencia humana. La razón tiene aquí una función teleológica y a través del lenguaje debe conducir al bien común de todos los miembros de la sociedad. El poder político conduce a la sociedad al bienestar común de la misma manera que el alma orienta al espíritu. Pero el ejercicio político partirá de la premisa de la libertad, pues el ordenamiento político, que unas veces es recto y en otras más dirigido, debe partir de la premisa aristotélica de la prudencia y del autogobierno. Porque es libre quien es causa de sí mismo, mientras que cierto es que en cuanto es, lo es por causa de otro. Luego, si la sociedad de los libres es dirigida por quien gobierna hacia su bien común, sea un régimen recto y justo, como corresponde a los libres. Esta es una cita de Tomás de Aquino de la monarquía. Más allá de la defensa de la monarquía en Santo Tomás, es fundamental su perspectiva de argumentar la importancia de instaurar un poder político cuya función sea contribuir a la formación de una sociedad civil caracterizada por el ejercicio de la virtud de sus miembros. Nos dice nuevamente: parece pues que el fin último de la multitud reunida en sociedad consiste en vivir virtuosamente, porque los hombres se reúnen para vivir rectamente en comunidad, cosa imposible de conseguir viviendo cada uno aislado. La señal de lo dicho está en que estos solos son partes de la multitud reunida que se comunica entre sí para vivir rectamente. Iniciemos entonces nuestra reflexión con la relación entre Aristóteles y Santo Tomás. El primer aspecto determinante es la aceptación de la concepción aristotélica del hombre como un animal social y político que por naturaleza vive en sociedad. En el primer libro de la Política, Aristóteles nos explica que el hombre es por naturaleza un animal político. La expresión en griego antiguo es dioti, de politikon o antropos, porque es el único animal que posee la palabra logos, pues la voz es signo de dolor y de placer, y por eso también la poseen los animales. Pero la palabra logos le permite al individuo manifestar lo conveniente, síncero, y lo perjudicial, bláperon, lo justo, dicaion, y lo injusto, hábitum, puesto que es propio del hombre conocer el bien, haga todo lo que el mal carga. Aristóteles fundamenta así la determinación política y social de la naturaleza del hombre. El logos posibilita que los hombres puedan discutir sus asuntos. El logos permite construir un sentido del bien y de la justicia. De igual forma, permite instaurar un orden dentro de la constitución de la casa y de la ciudad. Frente a este punto, Santo Tomás sostiene: el hombre, por el contrario, únicamente en comunidad tiene un conocimiento natural de lo necesario para su vida. De modo que, valiéndose de los principios naturales a través de la razón, llega al conocimiento de cada una de las cosas necesarias para la vida humana. No es por tanto posible que un solo hombre llegue a conocer todas estas a través de su razón. Luego, el hombre necesita vivir en sociedad, ayudarse uno a otro, de manera que cada uno investigue una cosa por medio de la razón, uno la medicina, otro aquello. Esto se ve con claridad en el hecho de que es propio del hombre hablar, por medio del cual una persona puede comunicar a otra totalmente sus ideas. En cambio, los otros animales expresan mutuamente sus pasiones por gestos comunes, como el perro, su idea por el ladrido, y otros animales diversas pasiones de distintos modos. Bien, no sé, yo tengo calor, ustedes también. Salud. Voy a romper un poco la lectura para que la cosa no sea tan monótona. Cuando nosotros abrimos el libro de la Política de Aristóteles se hace como dos preguntas fundamentales. La primera es: ¿qué es una comunidad política? ¿Qué es una politeia? E inmediatamente Aristóteles se pregunta: ¿y en medio de esa comunidad política
quién es el ciudadano. El pensamiento de Aristóteles tiene una característica fundamental, y es que su pensamiento, su filosofía es teleológica. ¿Qué significa que una teoría ética sea teleológica? Quiere decir que es una teoría ética que se estructura a partir de un concepto de bien supremo, de una idea de fin, de una idea de bien. En el caso específico de Aristóteles, comparte la pregunta por el bien supremo con nosotros filósofos clásicos. Aristóteles va a decir que existe un elemento común en todos los seres humanos, y es que por lo menos todos le sabemos el nombre a ese fin último, y el nombre de ese fin último es la eudaimonía. Ahora, va a decir Aristóteles, lo que cada uno de nosotros entiende por eudaimonía, lo que cada uno de nosotros entiende por felicidad, es una cosa que difiere en relación con nuestra propia existencia. Cada uno de nosotros establece y le proporciona un contenido a esa pregunta por la eudaimonía. Aristóteles, entonces, en la Ética Nicómaco, intenta establecer un conjunto de características fundamentales a partir de las cuales uno puede responder qué es entonces la eudaimonía. Y hay como tres elementos, digamos, que para el caso nuestro, para nuestro interés teórico, que es Santo Tomás, es necesario recordar. La primera es que no existe eudaimonía sin la pregunta por la virtud. Nosotros, considera Aristóteles, somos seres que, digamos, tenemos una capacidad de elección racional. Esa capacidad de elección o de deliberación pasa entonces por un conjunto de procesos. El primero de ellos es la úlesis, el segundo la proairesis, el tercero la uletae y el cuarto es la frónesis. La frónesis como tal es lo que nosotros entendemos por la pregunta acerca de la virtud. En el sentido, la frónesis está relacionada con un concepto griego que se llama sínesis. Sínesis es el buen sentido moral, es la capacidad que yo tengo de tomar buenas decisiones. Sínesis va a estar relacionada con otra expresión que es mesotes, que es la que es muy famosa en Aristóteles, la expresión de buscar, de alcanzar el justo medio. Esos elementos los considera entonces muy importantes Santo Tomás de Aquino, porque para él uno de los propósitos fundamentales de la existencia de una comunidad política es alcanzar precisamente la virtud. Solo que en Santo Tomás de Aquino, por supuesto, esa frónesis, ese ejercicio de la virtud, pues va a estar de la mano con las enseñanzas del cristianismo. Ahora, el otro elemento importante de la política de Aristóteles, que es que, Aristóteles se pregunta a sí mismo, ¿cuál es el propósito fundamental por el cual existe la politeia? Y la respuesta es una respuesta que quizá escuchamos mucho en los últimos 8 años, pero quien la dijo originalmente fue Aristóteles, y es que la función básica del Estado es garantizar la seguridad del Estado, garantizar la seguridad de los miembros, garantizar la seguridad de la politeia. Una cosa es que Aristóteles haya dicho que esa es la función básica, otra cosa es que uno piense que es la única función del Estado. Son dos cosas distintas. O sea, es una de las funciones básicas del Estado desde los tiempos de Aristóteles, pero no se puede reducir el ejercicio del Estado a garantizar seguridad. La metáfora que utiliza Aristóteles es la de un navío, la de preservar la seguridad de un navío, y esa misma metáfora la encontramos en Santo Tomás en el libro de la monarquía. Vuelvo al texto. Aristóteles fundamenta así la determinación política y social en la naturaleza del hombre. El logos posibilita que los hombres puedan discutir sus asuntos. El logos permite construir un sentido del bien y de la justicia. De igual forma, permite instaurar un orden dentro de la constitución de la casa y de la ciudad-estado. Frente a este punto, sostendrá Santo Tomás: el hombre, por el contrario, únicamente tiene un conocimiento natural de lo necesario para su vida, de modo que, valiéndose de los principios naturales a través de la razón,
llega al conocimiento de cada una de las cosas necesarias para la vida humana. No es por tanto posible que un solo hombre llegue a conocer todas estas a través de su razón. Luego el hombre necesita vivir en comunidad, vivir en sociedad, ayudarse uno a otro, de manera que cada uno investigue una cosa por medio de la razón. Uno la medicina, otro aquello. Esto se ve con claridad en el hecho de que es propio del hombre hablar, por medio del cual una persona puede comunicar a otra totalmente sus ideas. En cambio, los otros animales expresan mutuamente sus pasiones por gestos comunes, como el perro, su idea por el ladrido, y otros animales diversas pasiones de distintos modos. Aquí hay una idea muy importante, y es que Aristóteles, al principio de la política, también nos va a decir algo que seguramente nosotros ya hemos escuchado, y es que el hombre es por naturaleza un animal social, el hombre es por naturaleza un animal político. La expresión en griego antiguo es soion politikon. Pero la definición que nos proporciona Aristóteles de por qué el hombre es un animal político es lo que resulta verdaderamente interesante. Aristóteles nos dice que el hombre es un soion politikon porque posee el logos. Y la palabra logos en griego antiguo es fundamental porque tiene como mínimo tres acepciones fundamentales. Primero, yo puedo traducir logos por el discurso, yo puedo traducir logos por el lenguaje, yo puedo traducir logos por la palabra, pero en una acepción contemporánea yo podría traducir también logos por comunicación. O sea, ¿qué es lo que posibilita el logos entonces? El logos permite establecer una reflexión en tres niveles: sobre lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, y lo conveniente y lo inconveniente. Pero como esa reflexión en torno a esos tres niveles de la pregunta ética están amarrados al concepto de logos, en realidad lo que Aristóteles está diciendo es que los seres humanos podemos establecer la respuesta a la pregunta por lo justo, por lo bueno y lo conveniente de una manera dialogada. O sea, el énfasis aquí es que nosotros, a través del ejercicio de la razón y nosotros, a través de la capacidad de comunicarnos y de hablar unos con otros, podemos establecer los horizontes normativos de nuestra propia comunidad política. En la cita que volví a leer, eso es fundamental para Santo Tomás. Santo Tomás entonces encuentra aquí en Aristóteles primero una especie de división del trabajo. No todos los hombres se pueden ocupar de las mismas cosas. Cada uno de nosotros, digamos, tiene una especie de dinamis, una especie de potencia, una especie de potencia que debe realizar y que debe desarrollar. Eso está directamente relacionado con lo que expresaba al principio de la razón teleológica. Las dinamis están, digamos, intrínsecamente relacionadas también con nuestros conceptos de bien y con nuestros fines. Santo Tomás considera, además, que en esa descripción que hace Aristóteles del logos hay una poderosa idea, y es que el destino de nosotros como comunidad es la realización de un concepto que aparece en el documento. Obviamente habría que mirar el original en latín cómo está planteado, pero es la idea de la colaboración mutua. Esa colaboración mutua yo la leo desde una perspectiva de la cooperación, y por qué no decirlo desde una perspectiva de la reciprocidad. O sea, es que cada uno de nosotros realiza su potencia, cada uno de nosotros realiza el desarrollo de sus facultades, pero en esa misma dirección también, como todos lo hacemos al mismo tiempo, hay un elemento de construcción de comunidad en la que cada uno se beneficia del trabajo del otro. Santo Tomás se fundamenta en la idea de la naturaleza en el texto aristotélico de la política. No hay duda de ello. No obstante, desarrolla la idea de la cooperación social. La palabra posibilita el entendimiento de los individuos, pero ese entendimiento tiene una finalidad: la cooperación que es propia de la vida en comunidad.
Empero, la cooperación social tiene otro elemento. Según Santo Tomás, un solo hombre no puede conocer todas las cosas a través de su razón. Requiere de otros seres humanos que investiguen cosas distintas. Así, por medio de la palabra y la comunicación, pueden los hombres desarrollar la razón que le es natural. Analizaremos brevemente los elementos que Santo Tomás reclama para la existencia de una comunidad política. El primer elemento fundamental es el relativo a la economía política del reino. En este sentido, Santo Tomás requiere que el fundador de la ciudad escoja un territorio fértil que permita el sustento de la comunidad. De igual manera, se requiere que existan medios de comunicación para el transporte e intercambio de mercancías. El segundo elemento es el de la seguridad de la comunidad. Para este efecto se requiere la construcción de fortificaciones. Así, en la elección del terreno para la fundación ha de considerarse también este factor, como también es pertinente pensar el terreno sobre el que se llevará a cabo el entrenamiento militar. Ciertamente la manera como está redactado el texto parece ser lejana, y parece ser lejana en el sentido de lo arcaico. Claro, pensadores como Santo Tomás, por ejemplo, como en una versión muy distinta, pero el mismo Maquiavelo, lo que hacen es parcialmente describir su realidad y establecer, en el caso de Santo Tomás, establecer unos principios normativos de qué acciones se deberían tomar para construir un nuevo Estado. Pero recordemos que la aspiración fundamental de este Estado que propone Santo Tomás es una monarquía, pero es una monarquía constituida o estructurada a partir del principio de la virtud, del concepto de la virtud. Eso es una cosa que es interesante tenerlo presente, porque es también la aspiración en cierto sentido a que el poder político tenga ciertos elementos que están anclados en una perspectiva ética, pero también en una perspectiva espiritual. En este mismo orden de ideas, Santo Tomás considera que se precisa de tres requisitos para que la sociedad viva correctamente. El primero es que la sociedad viva por la paz, el segundo es que la sociedad unida por el vínculo de la paz sea dirigida para obrar bien, y en tercer lugar se requiere que la diligencia del gobernante permita la autosuficiencia de la comunidad para vivir rectamente. Yo quisiera romper un poco más el esquema. Sé que esta hora es terrible para esta charla, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Entonces, quisiera darles la palabra a ustedes si tienen preguntas, si quieren que aclare algo, que especifique algún concepto en relación con Aristóteles, con mucho gusto lo hago. No sé si está claro, por ejemplo, la idea, la importancia de la eudemonía, la importancia de la pregunta por la virtud. Son cosas con las que obviamente pasé rápido, pero no sé si están claras o hay lugar a interrogantes. No hay preguntas. Llegué a romper el protocolo. De pronto una inquietud. Sí. En su excelente propuesta de discurso, usted toca el tema del lenguaje. Sí. Sin lenguaje articulado en el hombre es imposible la comunicación. De alguna manera usted se va a la etimología de la palabra logos y lo limita a 3 acepciones. No, digo que fueron las más importantes. ¿Sí? En las pocas lecturas que yo hago he encontrado que se le atribuyen 25 acepciones. Por ejemplo, acá en nuestro medio manejamos lenguaje, palabra, ciencia, pensamiento, texto, discurso y otros cuantos. Pero hay, por ejemplo, tendríamos que empezar a delimitar. La palabra griega para conocimiento es episteme. Palabra griega para verdad es aletheia. Ok. Cada una de ellas tiene, digamos, otro sinónimo.
Desde luego, ¿no? Desde luego. Entonces, digamos, desde el punto de vista del lenguaje, ¿cuál sería la aproximación entre Aristóteles y Santo Tomás de Aquino frente a los políticos? El elemento, digamos, que en los que hay como una sinergia entre los dos pensadores es que Santo Tomás encuentra que en esa característica que Aristóteles le proporciona al logos, hay como no solo la facultad de comunicar ideas, porque ciertamente pasa por ahí, pasa también por la capacidad que tenemos nosotros de entendernos o de sentir incluso. Lo que ve Santo Tomás de poderoso allí en ese planteamiento aristotélico es que nosotros podemos construir comunidad. Y podemos construir comunidad es a través de ese ejercicio discursivo, a través de ese ejercicio de la palabra. Digamos que ese es como el carácter más importante de la relación entre los dos autores. Lo que tú señalas frente a los conceptos griegos es cierto. Digamos, uno mira la definición de una categoría como eudaimonía, que nosotros rápidamente pensamos en felicidad, y eudaimonía en el diccionario griego antiguo tiene más de 40 definiciones. Y eso es uno de los problemas cuando uno hace traducción del griego antiguo, que es que uno tiene que mirar, ¿sí? Tiene que mirar también ciertos elementos, por ejemplo, si están dativos, si está en genitivo o vocativo, y esos elementos le permiten establecer como cuál definición es la más apropiada para el uso. ¿Alguna relación entre la eudaimonía y el Estado? Toda. Como un elemento de la felicidad comunitaria. Es muy interesante que Aristóteles lo dice en la Ética Nicómaco alrededor del libro quinto, pero lo sostiene nuevamente en la política. Y él dice, ¿cuál es la función básica del político? Proporcionar, producir la eudaimonía de la comunidad política. Esa es una idea también muy interesante porque no es el concepto maquiavélico de la felicidad para el gobernante, sino es la felicidad para todos los miembros de la comunidad. Y para Santo Tomás de Aquino no es exactamente igual, pero digamos que la idea sí está muy inspirada. A mí me resulta un poco problemático cuando en los textos uno encuentra el término bien común, porque es que la noción bien común semánticamente es problemática. ¿Qué es el bien común? ¿Quién define qué es el bien común? Sí. En cambio, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, como refieren directamente, es a la pregunta por la eudaimonía, y a la pregunta por la eudaimonía profundamente relacionada con la virtud. Digamos que uno ya tiene un contexto, ya tiene un marco en el que se puede mover para darle contenido a esa pregunta por el bien común. Luego no es un bien común abstracto, es un bien común en el sentido en que la función del político es que los miembros de la comunidad política alcancen y desarrollen su felicidad relacionada intrínsecamente con él. ¿Alguna otra? O sea, para aclarar eso que acaba de decir, más o menos en el fondo yo estoy entendiendo bien o mal que cada uno de los hombres lucha por la felicidad. Sí. Vista la felicidad a su manera o lucha a su manera por la felicidad. Aristóteles en el libro primero de la Ética Nicómaco sostiene: todos sabemos el nombre del bien supremo, y el nombre del bien supremo es la eudaimonía. Pero si yo le pregunto a cada hombre lo que piensa es la felicidad se vuelve una cosa muy subjetiva. Incluso lo que hace es establecer como una clasificación. Están los doctos, está el vulgo, están los platónicos, y hay como una especie de clase intermedia que no tiene claridad sobre lo que es la eudaimonía. Entonces Aristóteles a lo largo de toda la obra lo que hace es proporcionar un conjunto de elementos para tratar de ir cerrando la definición de eudaimonía. Y claro, ya en la política empieza a mirar cómo
Cómo otros elementos son fundamentales, por ejemplo, la educación. Cómo la educación es fundamental para la construcción de comunidad política y cómo la educación es fundamental en esa meta, en ese deseo de alcanzar la eudaimonia. La inquietud mía, doctores, es muy comedia, respectivamente, solicitarle que la mayoría de nosotros no tenemos formación filosófica. Sí. Entonces, el uso de una serie de términos tomados de griego antiguo, pues para muchos de nosotros el significado de esos términos es desconocido. Sí. Cuando usted habla, por ejemplo, de frónesis, cuando usted habla de coraiéresis, cuando habla de sínesis, dinamis, bueno, y otros términos, pues quienes no tenemos formación filosófica, realmente eudaimonía, pues realmente sería inconveniente que usted lo diga como el significado. Sí. El significado filosófico para nosotros, digamos, contextualizar dentro de nuestro lenguaje, ya, digamos, negativo, educativo, transformativo. Y porque la verdad es que digamos, el lenguaje técnico de una disciplina solamente uno entiende de las disciplinas que están formadas dentro de esa área del saber. Eso es cierto. ¿Qué es el saber? El otro aporte sería, digamos, como hacer referencia a la teoría del fin último del hombre y del fin último de la sociedad y del Estado, según Aristóteles y según Santo Tomás, para entender si es la virtud, digamos, con la felicidad, etc. Bien, muchas gracias a ti. Tienes razón, de pronto uno a veces comete este error de utilizar los conceptos técnicos, pero también, digamos, es importante a veces hacerlo. Lo que pasa es que una noción como eudaimonía, si tú la traduces al español como felicidad, es lo que te encuentras en los textos en español, pero eso es muy problemático. Solo la partícula eu significa luz, significa como ser tocado por los dioses, y daimon es una expresión que originalmente aparece en Platón, pero que el daimon es una especie de figura que habita en el mundo de los dioses. Cuando se hace la traducción del griego antiguo al latín, la expresión eudaimonía se traduce por macaristos, macariostes, macarios. Esa expresión posteriormente encuentra otra traducción que es el Félix, de donde se origina etimológicamente el nombre en español de Félix, que es lo que significa felicidad. Felicidad. Pero lo interesante, por ejemplo, es que el concepto macaristos significa que ha sido bendecido por los dioses. Lo explico de esta manera, con una metáfora muy contemporánea. ¿Qué hace que una persona, por ejemplo, afronte un accidente de avión, se cae un avión, mueran 180 personas y solo ella se salva? O todo lo contrario, lo que sucedió la semana pasada en Argentina, cae un meteorito y una persona muere aplastada por un meteorito. O sea, ¿cuál es la posibilidad de morir por un meteorito? O sea, la probabilidad matemática es... Entonces los griegos lo que pensaban allí, los griegos lo que pensaban es que los seres humanos teníamos como para ciertas cosas en la vida teníamos como una inspiración divina, un soplo divino. Y ese eudaimon
era la persona que estaba como ungida por los dioses. Entonces, ¿qué es eudemonía? Es alcanzar un grado de realización absoluta, donde pasa por una serie de condiciones materiales, pero no se reduce a ellas porque la aspiración es una aspiración también de carácter espiritual. Entonces, gracias por la pregunta, porque era muy importante decir eso en relación con el concepto de eudemonía. Frente a la segunda, creo que la iremos desarrollando un poco a lo largo de lo que nos queda del texto. Bien, vuelvo a retomar el escrito. Estas concepciones conducen a Santo Tomás a pensar que si el hombre posee la necesidad de vivir en comunidad, es debido a que de esta forma encuentra la manera de suplir sus necesidades y ello se configura en un fin básico. O sea, en primera instancia, ¿por qué los seres humanos, nos dice Santo Tomás, deseamos vivir en comunidades? Porque las comunidades nos permiten suplir nuestras necesidades. Pero esa necesidad propicia otra, la de que alguien guíe a la comunidad política. Y esa guía, esa dirección debe ser ejercida por un gobernante, constituyéndose de esta manera la razón de ser de la existencia del poder político desde su misma modificación natural. Es decir, ¿por qué nosotros vivimos en ciudades-estado? ¿Por qué vivimos en comunidades políticas? Porque las comunidades políticas nos proporcionan beneficios. Pero la misma comunidad, por su propia dinámica, requiere de una persona que la administre, de una persona que la gobierne. Y Santo Tomás de esa manera justifica la existencia del poder político. La necesidad humana de vivir en comunidad implica la existencia de una fuerza que integra a la sociedad para el fin de la misma. Esa fuerza es la autoridad de los gobernantes y la instauración de las leyes. Si la naturaleza del hombre exige que viva en una sociedad plural, es preciso que haya en los hombres algo por lo que se rija la mayoría. Pues al existir muchos hombres y preocuparse cada uno de aquello que le beneficia, la multitud se dispersaría en diversos núcleos, a no ser que hubiese alguien en ella que cuidase del bien de la sociedad. Como el cuerpo del hombre o de cualquier animal se desvanecería si no hubiese alguna fuerza común que lo dirigiera a buscar el bien común de todos sus miembros. Por este motivo dijo Salomón, no hay gobierno, cuando no hay gobierno se dispersa el pueblo. Fin de la cita de Santo Tomás. Este criterio de la existencia natural del gobernante también se lo debe Santo Tomás a Aristóteles. De esta manera, el primer aspecto fundamental es la determinación de la existencia natural de unos hombres que mandan y otros que obedecen. Pero Aristóteles considera que existen diferentes formas del mandato y la obediencia, de entre los cuales siempre es mejor el mando entre subordinados mejores. Tenemos pues la necesidad de distinguir el tipo de mando de acuerdo con el individuo objeto sobre el que recae la acción de mando. Dos aspectos importantes surgen a continuación: la superioridad de mando del alma sobre el cuerpo y la distinción del poder del amo y del poder político. Aristóteles en la política se encuentra interesado en establecer esta distinción. Dice, no es lo mismo la relación que existe entre un padre y un hijo, la relación que existe entre esa misma persona en relación con sus ciudadanos, y recordemos que en la cultura griega existían esclavos. Entonces ahí hay una relación de autoridad que es la relación del amo con el esclavo. Y a Aristóteles le interesa profundizar en las características que definen esas diversas formas del poder. De una manera sencilla, diremos que la definición del poder político en Aristóteles es que es ciudadano aquel que por naturaleza tiene la capacidad deliberativa. ¿De qué? Deliberativa, que puede deliberar, que puede participar en el ejercicio político. O sea, si una persona no puede participar en el ejercicio de la vida cívica, para Aristóteles no puede considerarse como un ciudadano. Es a través del ejercicio de la participación en las magistraturas comunes, pero en las diversas formas, en los diversos, las diversas instituciones políticas que existen al interior de un Estado. Es esa participación la que define a un ciudadano como tal. Entonces, ¿qué va a decir sobre ese punto Santo Tomás? Santo Tomás transforma esta característica de la physis
en el pensamiento aristotélico a una característica de lo natural en relación con la naturaleza divina. De tal manera, el alma gobierna el cuerpo, sostiene Santo Tomás, en cuanto la razón y la inteligencia se encuentran en ella. La diferencia se presenta porque la acepción de razón no es la misma que emplea Aristóteles, pues la razón para Santo Tomás es la razón de la teología. Nos dice: hay que subrayar de modo general dos obras de Dios en el mundo, una por la que formó el mundo, la otra por la que lo gobierna ya formado. El alma tiene estas dos obras en el cuerpo, porque primero el cuerpo se transforma por una fuerza del alma, después el cuerpo se gobierna y se mueve por el alma. Lo segundo pertenece evidentemente con más propiedad a la tarea del rey. O sea, ¿cuál es la tarea del rey entonces, según Santo Tomás? Santo Tomás ha utilizado una metáfora, y es: ¿qué es lo que gobierna un individuo? A un individuo lo gobierna el alma. Luego el rey, metafóricamente hablando, viene a ocupar esa figura del alma en relación con el cuerpo, que serían pues el conjunto de ciudadanos. En el anterior párrafo apreciamos cómo Santo Tomás considera que la formación del cuerpo depende de la dirección del alma. Pero el alma para Santo Tomás proviene del régimen divino, nos dice: pues toda criatura corpórea y todas las virtudes espirituales se subordinan al régimen divino. Así también los miembros del cuerpo y las restantes potencias del alma son regidas por la razón, y así también se observa la razón en el hombre como Dios en el mundo. Así la relación entre el cuerpo y el alma es una reinterpretación del pensamiento aristotélico bastante profunda. Profe, Sí. pero entonces, en toda esta participación política y de Estado, si se dice que el ciudadano es el deliberante y tal, entonces la mujer la excluye, Aristóteles y Santo Tomás. Me has introducido una pregunta muy difícil por una cosa. Si nosotros miramos sin duda alguna, desde una perspectiva contemporánea, la pregunta por el género es fundamental. No, es decir, hoy no, nos toca es como retomando a Aristóteles y de acuerdo a lo que al párrafo en el cual dice que es por la parte deliberativa, y como las mujeres pues estaban excluidas. Sí, lo que pasa es que la respuesta ahí No existe y es peligroso. no, lo que pasa es que la respuesta Queremos sobrevivir a esta charla. nos hace unos hombres machistas o chauvinistas. Entonces yo quería darle un tiro a la respuesta, pero tú me obligaste a decirlo. Miren, yo no pienso así, eso lo dice Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? El ataque es contra Aristóteles, no contra Mauricio. Sí. Aristóteles sostiene que todas las cosas en la naturaleza tienen una función por su propia dinamis, por su propia physis. Dinamis es potencia, es la facultad interna de cada cosa, y physis es la naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué los patos tienen las patas palmeadas? Ajá. Porque las patas palmeadas les permiten nadar de una manera más eficiente. ¿Por qué la naturaleza le dio a la mujer el don de la maternidad y no se lo dio al hombre? Dice Aristóteles, yo no sé porque la función natural de la mujer es educar los hijos. La función natural de la mujer desde la perspectiva de Aristóteles es la administración de la casa, pero ojo que la administración de la casa implica una serie de cosas que pasan por procesos políticos, económicos, incluso el manejo también de los instrumentos y de los esclavos. Entonces, claro, Aristóteles lo que va a decir es cuál es el campo de deliberación de la mujer.
La casa. El campo de liberación de las mujeres es la administración de la casa. Debéis pasar la carta de renuncia. Es solo de los hombres ciudadanos, los hombres mayores que tienen ciertas características. Devolveos a la casa. Pasad la carta de renuncia. Además, si no lo hubiera hecho, se me hubiera forzado a decir. Fue más efectivo que el título, ¿cierto? No, Pablito. La pregunta fue más efectiva que el título. Solo que la estaba analizando. Si lo decía o no lo decía. Voy a retomar la lectura del texto. No me expongo. Hasta el pobre Samuel. Mejor no me expongo. La legitimidad de Santo Tomás también posee ese enfoque. Si la sociedad de los libres es dirigida por quien gobierna hacia su bien común, se da un régimen recto y justo, como corresponde a los libres. Si por el contrario el gobierno se dirige no al bien común de la sociedad, sino al bien individual de quien gobierna, se dará un régimen injusto y perverso. Pero la concepción del bien común para Santo Tomás difiere de la concepción aristotélica en cuanto a la introducción de la noción cristiana de pastor. Miren, yo realmente en el texto en español aparece la palabra pastor. Si la que debe aparecer es sacerdote o ministro, hay que mirar eso en el texto original en latín y mirar cómo se hizo la traducción y quién hizo la traducción. Pero ahí aparecía el concepto de pastor. Ese pastor es la palabra más. Sí, está bien. En un sentido metafórico. Claro. Bueno, yo lo aclaraba era solo por las connotaciones. La connotación que tiene el término pastoras. Pero fíjate la diferencia tan bonita que hace su Montesino, que no la tiene Aristóteles y la claridad. Si es un gobierno individualista, es Bien, yo creo que Aristóteles también lo estaba pensando por ahí. Digamos que el énfasis, la fuerza, la diferencia es que Santo Tomás nos dice claramente esa figura de que gobierna debe estar representada por la imagen del pastor. Y ahí sí hay una diferencia importante. Nos dice, pero la concepción del bien común para Santo Tomás difiere de la concepción aristotélica en cuanto a la introducción de la noción cristiana de pastor. Ello se hace evidente en el momento en que Santo Tomás mismo emplea como auténtico ejemplo de rey la figura de David. Nos dice, mas si realmente el gobierno justo es ejercido por uno exclusivamente, aquel es llamado con propiedad rey. Por eso el Señor dice en Ezequiel, mi siervo David será rey sobre todos y único pastor de todos ellos. En el párrafo siguiente es aún más explícito. De ello se desprende que pertenece a la noción de rey ser uno solo el que precisa y sea pastor, buscando el bien común de la sociedad y no el suyo. David no solo es un rey descrito en términos políticos, sino que además tiene la función de dirigir a sus gobernados hacia el bien supremo, que en el cristianismo es propiamente una promesa soteriológica y ontoteológica. ¿Qué es lo soteriológico y qué es lo ontoteológico? Tal vez soteriológico, no lo entiendo así. Lo soteriológico es que existe una promesa de un mundo trascendental, hay una promesa de salvación. Y lo ontoteológico tiene que ver con que esa promesa de salvación se realiza en un mundo que no vemos, que no podemos conocer, pero que se nos promete como dar. O sea, hay una respuesta ontoteológica, digamos, en el sentido en que una especie de mundo inteligible como lo piensa Platón.
Es una proyección de la razón, sí. Soteriológico y ontoteológico. De esta manera, el poder político es entendido por Santo Tomás como una derivación de la concepción religiosa del hombre medieval y la necesidad de la instauración de las leyes como un principio de virtud. El concepto de virtud del cual nos habla Santo Tomás abarca el concepto de virtud aristotélico, pero tiene a su vez otro carácter. Si bien es cierto que para Santo Tomás la virtud consiste en obedecer a sus gobernantes y a las leyes, procurar la felicidad y el bien común de la sociedad, el concepto de virtud cristiana, tal y como la expone Santo Tomás, debe ser entendida como una virtud sujeta a la razón. Pero este concepto de razón difiere profundamente del que nosotros poseemos, pues nuestra concepción de razón se deriva de la tradición occidental moderna que se produce posterior al mismo periodo medieval. La razón para los medievales está sujeta a la revelación divina, entendiendo por revelación divina todo el conjunto de creencias cristianas que se fundamentan tanto en la herencia judaica como en el nuevo pacto consagrado en los evangelios. Como nos dice Paul Vignon, aunque en la Edad Media se perciben diferentes temas bajo el influjo del pensamiento abstracto y analítico de Aristóteles, incluida la pregunta por el hombre, la mayoría de las discusiones tienen como centro y trasfondo la figura emblemática de un Dios creador. Como nos dice Scoto Eriugena, que otra cosa es tratar de filosofía sino exponer las reglas de la verdadera religión por la cual se rinde humilde culto y se investiga con el trabajo de la razón a la suprema y principal causa de todas las cosas de Dios. De aquí que la verdadera filosofía es la verdadera religión y a la inversa. La verdadera religión es la verdadera filosofía, dice Scoto Eriugena. Este principio también es compartido por Santo Tomás, quien explícitamente lo manifiesta de la siguiente forma. También hay para el hombre una ley impuesta por Dios y conforme con la naturaleza humana, la de obrar de acuerdo con su razón. Esta ley tan efectiva en el primer estado del hombre, que éste no podía sentir ningún movimiento incontrolado por la razón o contrario a ella. Pero cuando el hombre se apartó de Dios, cayó bajo la influencia de sus impulsos sensuales. Y esto alcanza a cada uno en particular, tanto más cuanto más se aparta del camino de la razón, haciéndose así semejante a las bestias, que son dominadas por el ímpetu de la sensualidad. Lo importante de la cita entonces es que se establece una relación intrínseca entre el ejercicio de la razón y ese pensar la razón como una cuestión que está ligada a la naturaleza divina. Perdón. Para el hombre medieval ser virtuoso era un asunto teleológico. El fin del hombre medieval radicaba en las esperanzas metafísicas de felicidad ofrecidas por el cristianismo, dentro de las cuales regirse por la virtud entendida en términos de la razón divina era un asunto natural, pues Dios es el creador mismo de la naturaleza. Tal como lo expresa Scoto Eriugena en su obra La división de la naturaleza, el vivir en sociedad y la necesidad de un ente administrador de justicia que velara y procurara el bien común no tenía otro propósito distinto al ideal aristotélico de la felicidad. No obstante, estos ideales se ven reafirmados en los conceptos sostenidos al interior del dogma cristiano. De tal manera, debido a la naturaleza misma, la sociedad necesitaba un poder político, y qué mejor concepción de autoridad de la que emana o se derive de su propia concepción religiosa, puesto que en ella se proyectaba su verdadera felicidad. En consecuencia, Santo Tomás consideró la sumisión de los soberanos como un acto de perfección. Hemos dicho ya que la ley no es otra cosa que el dictamen de la razón de un soberano, en virtud del cual son gobernados los súbditos. La virtud de todo súbdito es una sumisión perfecta a su gobernante, del mismo modo que la virtud de los apetitos irascible y concupiscible consiste en una obediencia pronta a la razón. De la misma manera, el filósofo escribe: la virtud del súbdito consiste en su perfecta sumisión al legislador. Y la sujeción a la ley como principio de la virtud. Debemos ahora formularnos tres inquietudes importantes. ¿Qué entiende por ley Santo Tomás? ¿Quiénes están sujetos a la ley? ¿Y cómo deben actuar los hombres frente a la tiranía? Obediencia. Sí, pero increíblemente hay un segmento en la parte
final del texto de la monarquía, donde Santo Tomás dice, palabras más, palabras menos, ante un monarca mediocre, usted tiene que obedecer. Pero ante un monarca que definitivamente rompa el pacto natural, que es conducir a la sociedad entera hacia la virtud, esa sociedad, como no encuentra, como digamos, la función natural, incluso la función de la naturaleza divina de ese gobernante no está siendo ejercida, ese pueblo puede cambiar, por golpe militar puede cambiar a ese gobernante. Luego digamos que aquí hay un elemento interesantísimo, porque por primera vez hay una ruptura y hay un elemento de resistencia en el pensamiento de Santo Tomás, cuando la postura más tradicional y la postura que se ha mantenido a lo largo de la obra es la de que debes obedecer el mandato. Entonces, digamos que cuando se produce la ruptura se produce es cuando la naturaleza de la relación ha quedado rota. Entonces ahí ya respondimos la tercera pregunta. ¿Qué entiende entonces Santo Tomás por la ley? Bueno, podemos configurar 5 razones por las cuales se instauraron las leyes, de acuerdo con Santo Tomás. La defensa de los inocentes, es interesantísimo ese argumento. Refrenar la fuerza de la maldad y la corrupción por temor al castigo, por la búsqueda de la virtud, perdón, para el mantenimiento de la paz y para un mejor desarrollo de la justicia. Esas son las 5 razones fundamentales que sostiene Santo Tomás por las cuales es necesario crear leyes. Para Santo Tomás, la ley es una especie de medida que induce al hombre a obrar bien, precisamente porque lo que se debe entender por ley, recordémoslo, la ley no es otra cosa que el dictamen de la razón de un soberano en virtud de la cual gobiernan los súbditos. Siendo el propósito de la ley, de acuerdo con Santo Tomás, el procurar hacer buenos a los hombres. Como pregunta subsiguiente aparece quiénes están sujetos a la ley y nos dice el apóstol: todo hombre debe estar sometido a las autoridades superiores, mas no está sometido a la autoridad el que no se somete a la ley de esa autoridad. Luego todos los hombres han de estar sometidos a la ley humana. Como consta por lo expuesto ya, la ley por su misma noción impulsa 2 cosas: se regla de los actos humanos y fuerza coactiva. Primero, como lo regulado está sujeto a una potestad, lo están también a la ley que esa potestad impone. Esta es una cita tomada ya no de la monarquía, sino del Tratado sobre la Ley, específicamente de un apartado del poder de las leyes. De tal manera, tenemos que para Santo Tomás, 3 son las razones por las cuales los hombres obedecen a las leyes y a los gobernantes. Ellas son por temor a la pena, por virtud y por la razón. Anteriormente habíamos abordado en forma directa los de la virtud y la razón, pero en esta última cita, Santo Tomás ha sido suficientemente claro al decirnos que uno de los aspectos cruciales de la ley es tener fuerza coactiva que se encuentra sustentada en una potestad. ¿Qué clase de potestad es esta? Más adelante, Santo Tomás piensa que la ley humana es algo ordenado a un fin y es también una cierta regla y medida a su vez regulado por otra medida superior. Esta medida superior es doble: la ley divina y la ley natural. La ley humana debe reunir 3 condiciones para que sea legítima. Según San Isidoro, es necesario que la ley se halle en armonía con la religión, puesto que debe ajustarse a la ley divina. Por otra parte, en conformidad con la disciplina, debe ajustarse a la ley natural y debe ser útil a los hombres, es decir, debe promover la salud pública. San Isidoro nos dice que la conformidad con la disciplina de la ley debe ajustarse a lo natural, y de acuerdo con la explicación dada por Santo Tomás, este concepto de disciplina contiene en sí mismo la conformidad de las costumbres del país. De esta manera no nos está diciendo otra cosa distinta que la ley debe estar también sustentada en el sistema de valores de cada cultura. Empero, bueno, y aparece ya la última pregunta de si es legítima la tiranía, que ya, digamos, dimos una respuesta. No, obviamente yo me saqué apartados del texto, porque hubiera sido muy extenuante haberlo leído cada uno con sus detalles y sus notas.
Bien, preguntas, comentarios, opiniones, sugerencias. ¿Puedo hacer una recomendación? Sí, señor. Aquí a todos mis colegas y compañeros en vísperas de elecciones. Ojo con la deliberación. En épocas electorales suele darse la compra-venta de votos. En este caso no hay deliberación y por tanto quien vende su voto vende su voluntad y renuncia al ejercicio de la ciudadanía. Ojo. ¿Y quién hay monstruos que van a hacer? No tanto ellos, sino los que le siguen a ellos. Por eso. ¿Cuánto vale un voto? ¿Y cuánto están pagando? ¿Qué? O sea, no, saber. Voto secreto. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Ahí como voy. ¿Verdad que a mí sí me produjo un Por eso, porque eso un impacto interesante esto de deliberación política en estos momentos de furor político? Sí, no, yo creo que sí. La mayoría de votantes posiblemente no alcancen a deliberar. Muchos no entienden así. Hay varios autores que trabajan eso, Habermas, Pero es que no tiene como Sí, sí. comida china. Parkinson particularmente se pregunta sobre los procedimientos internos para que exista una mayor cultura política y el ciudadano vote de una manera más racional. Para Personas que sea pensadora. Como la discusión que de pronto inició Sixto y Edgar, en relación con los significados de las palabras en cada uno de los contextos, pues uno entiende un poco que esas palabras son muy complicadas de definir, porque pues como que hacen parte de toda un contexto propio donde se construyen y tienen un significado como de acuerdo con las concepciones y de acuerdo con la misma forma de pensar de las personas que hacen parte de esa comunidad. Entonces, tratar de trasladar un poco, digamos, lo que dice Aristóteles, piensa Santo Tomás, puede ser complicado tratar de equiparar con los otros discursos, porque los contextos son muy distintos. Yo lo que me preguntaría ahorita es cómo nosotros podríamos recoger ese discurso tomasino, aristotélico, y repensarlo en nuestra universidad, en nuestro contexto particular, sin entrar, digamos, a hacer que esos significados tengan los mismos sentidos que allá, pero que no se pierda como el espíritu mismo pues, por los cuales no hemos jugado. Yo creo que los problemas filológicos ahí son reales, pero también creo que recordemos ese concepto técnico que usa Prociencias, que es la trazabilidad del texto. La trazabilidad del texto es que están claras las referencias que yo hago cuando escribo, ¿cierto? Cuando estoy escribiendo un artículo, un documento o un libro. En el caso de Santo Tomás, cuando Santo Tomás está construyendo su propio discurso, es fácil hacer la trazabilidad, o sea, no es complicado. No es que las expresiones que Santo Tomás utilice sean tan distantes de las de Aristóteles que uno tenga que hacer el ejercicio hermenéutico. No, ahí digamos que se presenta con mucha evidencia la relación, e incluso la relación se confirma cuando él mismo lo sostiene. No en pocas ocasiones, cuando uno lee la obra de Santo Tomás, se encuentra, y como el maestro nos dice, o como el filósofo sugiere, o como el filósofo planteó, o como el filósofo afirma. Y esa denominación del filósofo en el periodo medieval es uno solo, el filósofo era Aristóteles. Entonces, las relaciones sí se pueden plantear con un alto nivel epistémico de lo que se está diciendo, es válido, o sea, que la relación entre los dos pensadores es válida. Pero la otra pregunta, que es una pregunta, digamos, que no tiene cierre, porque yo creo que la pregunta
en realidad tú no estás haciendo una pregunta, sino que nos estás haciendo una invitación. Y la invitación es, bueno, nosotros, que esa es la razón por la que yo estoy aquí también. Digamos, yo lo dije con muchísima honestidad, yo no soy un especialista en Santo Tomás. Y seguramente muchos de ustedes tienen con mayor conocimiento del pensamiento de Santo Tomás que yo. Pero yo acepté la invitación de venir esta tarde porque yo trabajo con la universidad, yo trabajo en el doctorado en educación y me parece que como parte del compromiso que uno tiene con la institución, pues es pensar ciertos elementos que son fundamentales para la misma universidad. Entonces, en ese sentido, acepto la invitación también como un reto, como una propuesta de investigación en sí misma. Pero es una propuesta de investigación que en este documento es muy descriptiva, porque claro, son unos pasos iniciales, pero no se pueden quedar ahí. El comprender el documento, el comprender lo que dice Santo Tomás es una parte importante, pero el ejercicio no podría quedarse en esa dimensión. Tendríamos que traerlo a hacer una reflexión en tiempo presente, en una visión contemporánea de esas ideas. Y lo que uno tendría que ya como intuitivamente pensar es de qué manera nosotros contribuimos a una formación de una ética en valores. Porque es que la ética en valores pasa precisamente por preguntarse qué es la virtud. La virtud no es una cosa preestablecida. Y eso es muy valioso tanto en Aristóteles como en Santo Tomás. O sea, la virtud es, hay diversas virtudes, pero la virtud no es como con el imperativo categórico kantiano, obra solo de tal manera que puedas querer la máxima perfección se convierta en una ley universal. Es un enunciado cerrado. La virtud implica una praxis. Entonces ahí empieza, digamos, ya a plantearse como horizontes donde yo puedo desarrollar reflexiones para traer el pensamiento de Santo Tomás al tiempo presente, y es preguntarme qué significa una ética de la virtud, qué significa una ética de los valores, qué significa pensar en construir una comunidad política desde esa dimensión de la virtud, qué significa la imagen del político entendido como un pastor, cuáles son las características y qué condiciones serían necesarias para que eso se diera. O sea, ahí la invitación no se trata, o sea, lo que quiero decir es, no podemos dar como una respuesta cerrada y decir lo que hay que hacer es esto, sino ver el texto también como una invitación de cosas que nosotros mismos podemos pensar y podemos desarrollar. Es que hay uno en Aristóteles de pronto sí tiene claridad como en la ética. Sí. Y de pronto en Santo Tomás uno ve un poco más como la verdad. Yo, por mi formación clásica, yo no hago esa distinción. No hago la distinción porque es que en griego antiguo existe el término ethos, que significa, tiene la doble traducción, costumbre. Y ese ethos de donde se deriva las dos acepciones ethique, es la pregunta de la filosofía por las acciones humanas, que sería la definición que proporcionaría Aristóteles. Cuando los romanos se apoderan de los griegos, los romanos no tenían en su idioma un concepto para referirse a lo que los griegos llamaban ethos ethique. Entonces los romanos se inventan una expresión latina que es mor moralis. Luego, si yo veo el asunto por ahí, lo que estoy diciendo es que filológicamente no existe ninguna distinción en su significado entre ethos ethique y mor moralis, porque es una cuestión de traducción. Es como si tú dijeras libro y el otro dice book. Son dos palabras distintas, pero se refieren en dos idiomas distintos al mismo objeto. Lo que sucede es que como durante el periodo medieval el estudio de las acciones humanas y de la teología se hace sobre el latín, el concepto que prevalece es el de moral, y por eso digamos que culturalmente la palabra moral se liga a la iglesia o se liga al pensamiento religioso, pero es por ese mismo desarrollo de la historia. No es que hubo una imposición, sino no una sentencia de vamos a utilizar la palabra moral, sino que con el paso del tiempo, la costumbre, el uso, estableció una ligazón entre el concepto de moral y religión. Pero los pensadores modernos, ya como Kant, vuelven otra vez a las raíces griegas, y ellos estudiaron también a los autores en griego antiguo. Entonces recuperan los conceptos y aparece nuevamente la pregunta por la ética.
tú en los textos de Kant puedes encontrar sin ningún problema que Kant dice ética y entre paréntesis moral o moral y al lado ética, porque él las usa indistintamente. No es así en todos los autores, hay autores que hacen una discriminación, pero porque tienen, digamos, unos intereses teóricos específicos. Ahí la Cortina hace la distinción. Los españoles sobre todo hacen mucho esa distinción entre ética y moral, como la acción pensada y la acción realizada. Los que tienen, digamos, una fuerte tendencia hegeliana también hacen la distinción porque el término en alemán es Moralität y la otra es Sittlichkeit, que es la que se traduce por eticidad. Entonces ahí nuevamente hay otra fuente de donde uno puede establecer la distinción, pero eso sí tú valoras, y si tú estás de acuerdo con Hegel, si tú estás de acuerdo con Hegel, pues no tienes por qué tomar ese elemento como fuente. Bueno, hay una discusión, es que hay una ética con epsilon y hay otra ética con eta. Es correcto. Una va hacia la morada interior y la otra hacia la convivencia prácticamente. Bueno, pero quiero referirme a lo del bien común. Yo afirmaba en un momento que era como muy ambiguo, como era general. Y yo no pienso, en Tomás de Aquino, la visión del bien común es muy concreta, que va construyéndose desde la vivencia del útero espiritual, útero social, útero político, útero económico, útero cultural finalmente. ¿Y qué es lo que forma precisamente esa vivencia del bien común? Es esa conquista o esa distribución de bienes concretos que conducen a la paz, al orden, al bienestar, a la justicia, que hacen posible la convivencia, el bienestar en sociedad. Por eso son concretos. Y ese modelo se forma en la familia. Y ese modelo tiene que necesaria y obligatoriamente formarse en la relación pedagógica. O sea que la visión en Tomás es muy concreta. Y esa es la gran diferencia precisamente con Aristóteles. Una de las cosas también es que dice que sí conduce a la eudemonía, o sea, a la felicidad. Pero Tomás distingue. Hay una felicidad de tontos, imperfecta, y hay una felicidad perfecta. Esa felicidad que va a buscar un bien común donde cada cual busca su propio progreso, su propia casa, beca, etcétera, sus propios bienes, su propia felicidad en cuanto a la belleza, en cuanto a los honores, etcétera. Él dice, es una estupidez. Si eso no tiene precisamente una relación de convivencia de puesta hacia el bien común. Aquí hay un problema muy serio. Es que esta es una tarea auténtica y obligatoriamente de la educación. Por eso yo una pregunta era esta: ¿qué relación encuentra usted entre la comunidad, entre la palabra, la pedagogía y la prudencia tomista? Bien, no, yo estoy de acuerdo contigo. Un poco, lo que pasa es que cuando uno lee el texto, simplemente hace la referencia al bien común en general. Pero yo creo que tú tienes razón cuando tú señalas que hay ciertas características alrededor del bien común, y yo creo que en el texto también se nombran, se mencionan incluso el valor de lo comunitario, ese tipo de elementos que estaban allí y que tú muy bien vuelves y nos referencias. Entonces, no, yo te diría que yo comparto tu apreciación. O sea, no es que el bien común sea una cosa abstracta, porque el bien común es una cosa que se debe consolidar y que debe tener un contenido, y ese contenido es dado en una serie de condiciones. Yo un poco lo que decía es que eso habría que reconstruirlo. O sea, que cuando uno habla en general del bien común, eso se vuelve como una cosa abstracta. Pero que realmente en la obra de Aristóteles uno encuentra que hay una reconstrucción, hay un intento, todo el libro es una investigación de encontrar esas condiciones que definen y que le dan un contenido a la eudemonía, y estoy de acuerdo contigo en que en Santo Tomás eso se presenta de esa manera.
Ahora, la otra pregunta es tremenda pregunta, porque es una pregunta que yo no, o sea, no la puedo responder, y no la puedo responder precisamente porque hay preguntas que son preguntas abiertas y que el valor de ellas es precisamente que nos invitan a nosotros también a actuar y que nos invitan a nosotros a tomar partido. Yo personalmente, yo nutro mucho mis ideas de varios autores, y entre uno de ellos es Aristóteles. Entonces, para mí la pregunta por la prudencia, para mí la pregunta por la virtud, en un sentido contemporáneo es fundamental. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo también que uno de los problemas más serios que tiene un país como el nuestro es la falta de cultura política. Pero la forma de construir cultura política solo es posible a través de procesos educativos, a través de procesos pedagógicos, de procesos de formación, incluso de la creación de nuevas didácticas, porque acercarnos a estos jóvenes que viven hoy en día metidos todo el tiempo en internet también requiere de otro tipo de estrategias y de otro tipo de formas de comunicación. Ahí es una tarea por desarrollar. ¿Qué entendemos por cultura política? ¿Cómo la cultura política puede defender un concepto de virtud política o un concepto de virtud ciudadana? Una ciudad como la nuestra es una ciudad tremendamente necesitada de una cultura de lo público, de una cultura de lo político. Y por supuesto, ahí la educación tiene todo el espacio posible para su desarrollo. Sí, en ese sentido yo estaba pensando en las competencias ciudadanas, digamos, que se dan desde el gobierno, pero esas competencias ciudadanas están dadas desde los valores, más no desde una cultura política. Hay que construirla. Yo creo que la cultura de lo político es algo que hay que construir en esos tres problemas. Pero frente a la pregunta de cuál es el papel que podríamos desarrollar, la respuesta es: en la cultura política hay todo el espacio para el desarrollo. Porque a mí, pues yo pensaría, ¿por qué no se da esa cultura política? Porque al gobierno no le conviene, porque digamos que los docentes no están preparados para trabajar en ese tema. Eso se va desde el grado y desde la educación. Esa es otra pregunta abierta. Es líder en un contexto educativo, y en la medida en que es líder en un contexto educativo va a reflejar los imaginarios sociales y políticos dentro del ámbito y se los va a dirigir de una manera implícita o explícita a sus aprendientes. Entonces hay algo bien interesante ahí, es que cómo se traducen esos imaginarios políticos y sociales y cómo nosotros mismos establecemos un orden social en el ámbito educativo en el cual nos estamos desempeñando. De ahí que la pregunta que formula Marta, ¿por qué se están reproduciendo ciertos modelos? Claro que muchos obedecen a la política social, a la gubernamental, a la misma política del Estado y a ciertos intereses económicos, pero es que también nosotros manejamos y me hiciste acordar de una discusión que tuvimos alguna vez en la maestría en pedagogía atomista, sobre el empoderamiento del docente y sus imaginarios políticos y cómo son transmitidos, cómo son trazables, como tú dices, en ese contexto y en ese ámbito educativo. Y ahí sí que cobra sentido de alguna manera lo que estaba diciendo el maestro Beltrán sobre los aportes de Santo Tomás, porque siempre hay una acción dialógica de interacción comunicativa, que es lo que va a decir Habermas de alguna manera, que no lo conozco en profundidad, pero que sí pone a otro nivel esos imaginarios políticos y que sí tiene la preintencionalidad de hacer que sus aprendientes sean conscientes de ese mismo poder político y social que van a tener una vez se conviertan en maestros, porque bajo ese contexto estaban dando oportunidades en que sus estudiantes también se van a convertir en maestros. Y es que eso habla también del orden social, no solamente que está en esa época, sino casi que es el mismo orden que nos corresponde a nosotros, porque nosotros estamos formando futuros docentes. Y de lo que tú dices, de la cultura política que se genere y se cree, y que nosotros seamos tan conscientes y lo pongamos en contexto con nuestros estudiantes, se podrán cambiar ciertos modelos, ciertas estructuras que desde el poder del Estado nunca van a cambiar. Y
y desde los intereses económicos en general y globales tampoco, pero sí desde lo que tú planteas de la cultura. Bien, yo creo que es un tema tremendamente interesante, pero también necesitaríamos, digamos, trabajarlo conceptualmente. O sea, habría que mirar ciertos autores contemporáneos que nos permitan establecer, bueno, hay varias definiciones alrededor de qué es cultura política, cómo la entendemos, cuáles son sus límites, cuando la cultura política está dirigida a procesos de participación, hay distinción entre cultura política y de lo político, que algunos sociólogos políticos sostienen que sí. Habría que crear, digamos, teorías sobre ese punto en particular. Bien, yo quería agradecerles mucho la invitación de esta tarde. Tengo su compromiso a las 4 de la tarde, luego digamos que voy a cerrar la sesión, al menos por mi parte, en este momento. Les agradezco mucho y me parecieron realmente muy interesantes sus intervenciones, pero las considero, digamos, como una invitación a seguir pensando estas cosas. Nuevamente, muchas gracias. Gracias.